Buenas, vamos a hacer una especie de repaso y vamos a hacer una introducción al próximo tema que vamos a ver. Yo tengo acá, me hice un apunte para guiarme porque si no me pierdo esto de los videos, es mucho más complicado que estar en el curso frente a ustedes y poder verles las caras cuando hablamos. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo surge el estudio de la economía y de la economía política, que surge en el siglo XV con el pensamiento mercantil. Nosotros vimos en el trabajo anterior que la economía antes era una economía natural, en donde los productos se producían para el consumo propio de un sector determinado de personas. Y en cambio, la economía mercantil era una economía en donde los productos se producían para poder ser intercambiados por otros productos o ser enviados a otros lugares. Así que ahí es donde surgen también las primeras exportaciones. Bueno, la cosa es que anteriormente la economía o los problemas económicos estaban más relacionados a cuestiones morales, del deber ser, de lo que debía ser. Cómo debían ser estas prácticas económicas o qué era lo que estaba bien que se hiciera con los productos y qué no. Por eso, cuando se habla del orden natural de las cosas y de lo que debía ser, si uno era, por una cuestión natural, un señor feudal y poseía tierras y poseía esclavos que trabajaran esa tierra, lo que correspondía era que los productos cosechados en esas tierras sean propios y sean para su consumo propio y sea él el que decidiera qué era lo que se debía hacer con esos productos cosechados. Eso era parte de lo que decimos el deber ser. Bien, como verán, no existía un objeto de estudio económico, ni siquiera existía una economía, porque no había mucho que estudiar en ese momento. Pero, como ya vimos, pasamos del feudalismo al mercantilismo, en donde nacen los mercaderes, los primeros mercaderes, y con ellos nace el primer estudio sobre economía separado de la moral o de lo filosófico, si se quiere. Este objeto de estudio o esta economía va a pasar a llamarse la economía mercantil, según Adam Smith. Pero nosotros más en la actualidad la conocemos como básicamente el capitalismo, que para ustedes ya debe ser un poco más conocido eso. Este objeto de estudio o este estudio sobre la economía que tiene por objeto estudiar qué es la riqueza, básicamente. Pero también tiene como objeto estudiar cómo se produce esa riqueza y cómo se distribuye. Y ahí es donde ya incorporamos lo que es la economía política. Cuando hablamos de cómo se distribuye esta riqueza, ya estamos hablando de una economía política básicamente. Ahora, para llegar a eso, hubo muchos pensadores en la antigüedad que hablaron al respecto de la economía, entre ellos Aristóteles, que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Pero antes de que ustedes vean, o mejor dicho, lean el texto sobre Aristóteles, quiero darles un par de tips o de puntos a tener en cuenta para que contextualicen a la persona de Aristóteles, porque si no queda como que la persona está diciendo un montón de barbaridades, cuando en realidad para la época en la que él las decía no era ninguna barbaridad. Así que bien, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que Aristóteles vivía en un contexto en donde se producían guerras constantes, en donde el que perdía la guerra pasaba a ser esclavo de los vencedores.
Y eso era parte del orden natural de las cosas. Si vos no poseías la fuerza suficiente como para ganarle a tu contrincante, era natural y era lógico que pases a ser su esclavo. También este buen hombre creía que se llegaba a la máxima felicidad cuando las personas eran capaces de darle uso absoluto a su razón, a su razonamiento. Y él creía que todas las personas debían buscar su felicidad. Y cuando hablaba al respecto de la economía, decía que la economía debía estar al servicio del hombre. Y cuando hablaba de la política, decía que si el hombre debía buscar su felicidad propia para llegar a su máxima expresión, qué mejor que la política para buscar la felicidad de un conjunto de personas. Por lo tanto, si hablaba de economía al servicio del hombre y de política al servicio de la búsqueda de la felicidad de un conjunto de personas, tendremos que tener en cuenta de que para él debían estar estas dos cuestiones relacionadas, sobre todo para el bien común de la población. Ahora, una vez que ustedes sepan esto, que no está en el texto que les voy a enviar, pueden empezar a leer a Aristóteles con una visión un poco más concreta de lo que era su pensamiento en el contexto en el que él vivía. Así que espero que lo entiendan, y si no lo entienden al texto, me mandan un mensaje o me mandan una consulta y vemos si lo explicamos en otro video o si se los puedo explicar de alguna otra manera. Así que espero verlos pronto, les mando un beso y espero que estén todos bien y se estén cuidando.